Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video quiero compartirles el secreto para tener tus árboles así de hermosos como este que están viendo, llenos de frutas, llenos de flores y libre de cualquier plaga o enfermedades, con brotes nuevos, hojas verdes, libres de trit, del minador, de la mosca blanca, araña roja, del pulgón, las hormigas o cualquier otro tipo de insecto. Estoy más que seguro que te gustaría ver tus árboles llenos de muchas flores y frutos. Entonces te invito a que te quedes hasta el final del video, porque aquí te estaré mostrando el proceso completo, la hora en que tienes que aplicarlo a tus árboles frutales, la dosis que utilizarás y los ingredientes que utilizarás para preparar la lejía de ceniza. Aquí te estaré enseñando el proceso completo de la preparación para que obtengas estos excelentes resultados. Mira estas plantas de papaya, libres de plaga, libres de la avispa y la mosca de la fruta, libres de gusanos en su interior y libre de cualquier tipo de plaga. Y esto lo lograrás de una forma muy sencilla y completamente orgánica, que te estaré enseñando en este video. Y lo mejor de todo, que esto te servirá para cualquier tipo de planta, tanto como árboles frutales como plantas de hortalizas o plantas ornamentales. También te estaré compartiendo la dosis que tienes que usar y cada cuánto tiempo tienes que aplicarlo para lograr tener estos excelentes resultados. Así que no te vayas porque este video está bastante bueno, porque te estaré respondiendo alguna duda que tengas, pero con este video te dejaré las cosas muy claras para que no tengas ninguna consulta. Así que sin más que decir, vamos al video. Entonces aquí te enseñaré el paso a paso de la elaboración de lejía de ceniza. Bien, primeramente lo que vamos a necesitar es una parte de ceniza de leña por 2 de agua. Como pueden ver, aquí tengo estos 2 guacales de diferente medida. Ustedes pueden usar uno más pequeño o uno más grande que estos. Ahí dependerá de la cantidad que ustedes quieran elaborar. Esto lo hago así ya que en un video anterior hay muchas dudas. Me preguntan cuántos litros de agua son. Y eso dependerá del guacal que ustedes elijan. Lo que quiero que quede claro que es una parte de ceniza de leña por 2 de agua. Para eso ustedes van a elegir el tamaño del guacal. Como por ejemplo, yo utilizaré este más grande. Ahora bien, esto lo voy a hacer un poco más fácil que el anterior. Como pueden observar, la ceniza la he colado para que sea más fácil la elaboración. Recuerden que en el video anterior les decía que la ceniza que utilizaremos no tiene que llevar ningún tipo de químico, o plástico o madera que haya sido tratada con pintura o barnizada. Ahora sí, sin más que decir, vamos a la preparación de lejía de ceniza. Bien, como les decía, para las proporciones voy a agregar 2 guacaladas de ceniza de leña y agregaré 4 guacaladas de agua. Me estarás preguntando que cuántos kilos de ceniza son o cuántas libras o onzas. Mi respuesta es que las medidas son de volumen, así como te decía que tienes que elegir una medida para que te puedas guiar con la medida que elijas. Entonces, con esto dejo claro este punto, porque muchos tienen esa duda. Continuando con la elaboración de lejía de ceniza, lo que vamos a hacer es que vamos a removerlo muy bien de esta manera, para modificar más rápido el proceso. Recuerden que en el video anterior no habíamos colado la ceniza y lo que hicimos fue sacar todo el carbón o madera que no se había quemado. Ahora solo removemos bien y luego lo tapamos y dejamos a la sombra por 24 horas. Después de que pasen las primeras 24 horas, destapamos y volvemos a removerlo nuevamente muy bien. Esto hay que hacerlo todos los días. Recuerden que en el video anterior metimos una papa y un huevo para hacer la prueba de densidad. Ahora no lo hemos hecho porque con estas proporciones que hemos utilizado he comprobado de que no hay necesidad de hacer la prueba de densidad. Todo y cuando ustedes respeten las proporciones, que es una parte de ceniza por 2 de agua. Luego que esperamos las 48 horas, vamos a utilizar un colador para tamizar la lejía de ceniza. Esto es para que no se nos quede ningún pedazo de carbón o madera que no se haya quemado. Mientras tamizamos, les hago saber para qué sirve la lejía de ceniza.
La lejía de ceniza sirve para combatir plagas como el pulgón, la mosca blanca, la araña roja, el gusano cojollero, el minador y otros insectos. Pero eso no es todo. La lejía de ceniza también es muy buena para combatir y controlar algunos hongos, como el mildio, la roya, la botritis, el oidio, entre otros. Y es que esto en realidad es muy bueno, porque nos sirve también como fertilizante orgánico, que promueve la floración de las plantas, promueve el amarre de los frutos y les da un buen sabor a los frutos. Esto es porque contiene mucho hidróxido de potasio. Para la aplicación hay dos formas de hacerlo. Una es de forma foliar y la otra de forma radicular. Esto se hace con la misma dosis que te estaré enseñando más adelante. Bien, ahora que he tamizado la lejía de ceniza, lo dejaré un par de horas por si se nos haya ido un poco de ceniza. Esperaremos para que se asiente. Luego de esperar vamos a necesitar un par de botellas de plástico para echar la lejía de ceniza. Entonces aquí tengo dos botellas que son de 3 litros cada una, pero como añadimos 2 guacaladas que tenía un aproximado de 2 litros cada guacalada, entonces quiere decir que estaré sacando 4 litros de lejía de ceniza, el cual agregaré 2 y 2 a cada botella. Luego que tenemos la lejía de ceniza lista, ahora les enseñaré las proporciones que tienes que usar. Bien, como pueden ver, aquí tengo una botella donde tengo lejía de ceniza y esta otra es melaza. La melaza ayuda a la floración y a una buena fructificación y también a los nuevos brotes. Si quieres saber cómo se prepara la melaza, entonces quédate al final del video porque te estaré dejando una tarjetita de cómo se hace la melaza. Entonces, como pueden ver, aquí tengo esta bomba espaldera que es de 17 litros de agua, el cual solo le he agregado 10 litros de agua. Así que vamos a añadirle 100 mililitros de melaza por los 10 litros de agua. Como pueden observar, aquí tengo esta medida donde marca los 100 mililitros. Esto quiere decir que estamos utilizando 10 mililitros por 1 litro de agua. Ahora la dosis que vamos a añadir de lejía de ceniza será 1 litro de lejía de ceniza por los 10 litros de agua. Eso quiere decir que estamos utilizando 100 mililitros por 1 litro de agua. Ahora responderé una pregunta que muchos me han hecho en el video anterior. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar almacenada la lejía de ceniza? Pues déjenme decirles que la lejía de ceniza la pueden dejar almacenada hasta 1 año y no pierde las propiedades. Así que decides almacenarla, asegúrate que sea en un lugar fresco, donde no hayan altas temperaturas. Bien, ahora que les he mostrado la dosis, les diré la hora y la frecuencia que hay que aplicarlo. Entonces, para la aplicación tienes que hacerlo una vez cada 4 días y si lo usas como preventivo lo puedes usar una vez cada 7 días. La hora de aplicarlo es por las horas de la mañana antes de las 8 a.m. o por la tarde cuando el sol se haya ocultado. Entonces se lo aplicaremos a estos árboles de mandarinas. Como pueden observar lo hermoso que están, llenos de muchas frutas. Ahora pasamos a aplicarlo a estas plantas de papaya y como pueden observar cómo están con tantas frutas. Bien amigos, de esta forma es como tú mismo puedes hacer la lejía de ceniza para aplicarlo a todo tipo de planta. La lejía de ceniza contiene nutrientes como el fósforo, potasio, magnesio y sílice. Todos estos macro y micronutrientes son los que la planta recibe a la hora de aplicarlo. Bien amigos, espero te haya sido de mucha utilidad este contenido. Si me quieres apoyar, te invito a que me regales un me gusta y que lo compartas por las redes sociales. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal La Huerta en el Campo. Saludos y nos vemos hasta un próximo video.